Ok. Buenas tardes, somos el equipo 5 de la materia química ambiental. Vamos a presentarles óxidos de nitrógeno en la litosfera. Su servidor, Edgar Amístor Hernández, Héctor Andrés García Lanís y Denis Eduardo Aguirre Castro. Aquí podemos observar el índice y los subtemas que vamos a tratar. Y comencemos con la introducción. Y pues bueno, se sabe que alrededor del 78% de la atmósfera de la Tierra está formada por nitrógeno. Y si bien, aunque constituye una gran parte del aire que respiramos, la mayoría de los organismos vivos no pueden acceder a él a través de esta forma de la respiración. El nitrógeno atmosférico debe pasar por un proceso natural llamado fijación de nitrógeno para transformarse antes de que pueda utilizarse para la nutrición de las plantas. Y pues bueno, antes de indagar en los óxidos de nitrógeno, tenemos que hablar de su principal constituyente, que es el nitrógeno. Este se encuentra en diferentes partes del suelo, como en la materia orgánica del suelo, en los organismos y microorganismos de este, como iones de amonio unidos a partículas del suelo y en formas de nitrógeno mineral en la solución del suelo, incluyendo amonio otra vez, nitratos y pequeñas cantidades de nitritos. Y bueno, ¿por qué el nitrógeno es tan buen fertilizante? Porque ayuda al crecimiento de las plantas. ¿Por qué las plantas necesitan nitrógeno? Bueno, es esencial para su crecimiento porque es un componente importante de la clorofila, el compuesto por el cual las plantas usan energía de luz solar para producir azúcares a partir del agua y dióxido de carbono, o sea, hacen fotosíntesis. Ok, pero la gran sobrepoblación y la demanda de tanta agricultura y etcétera, pues ha orillado a inventar e idear fertilizantes sintéticos. En 1908, un químico alemán llamado Fritz Haber ideó un proceso para combinar el nitrógeno atmosférico e hidrógeno bajo calor extremo y presiones extremas para crear amoníaco líquido, un fertilizante de nitrógeno sintético. Posteriormente, este amoníaco, a partir de este, y por oxidación del aire u oxígeno puro, se obtiene óxido nítrico, principalmente, y dióxido de nitrógeno después, mediante un proceso en el cual se hace el uso de un catalizador de platino. El proceso global lo podemos observar de esta manera. Posteriormente, el dióxido de nitrógeno se combina con agua para dar ácido nítrico. Este, en presencia de amoníaco, genera nitrato amónico, que al igual que el amoníaco, es un gran fertilizante debido a que presenta dos átomos de nitrógeno. Sin embargo, con la gran sobrepoblación y el uso desmedido de los fertilizantes sintéticos, pues ha habido impactos negativos, como un aumento de los peligros ambientales, degradación de la tierra, que en algunos casos puede ser irreparable, y contaminación de los recursos acuáticos. Continuamos. Disculpen. Bueno, ahora vamos a hablar de las transformaciones de los nitrógenos, que pues, va a hacer referencia principalmente a los procesos que ocurren en el ciclo de nitrógeno, pero que incumben a los compuestos NOx, que son la nitrificación, desnitrificación y lixiviación. Empezando con nitrificación. Bueno, aquí son dos reacciones. Empezamos partiendo del ion amonio, que se crea en el proceso de amonificación, que también es parte del ciclo de nitrógeno. Los iones amonio liberados en el proceso de amonificación son oxidados por un conjunto de bacterias autótrofas, o sea, que requieren oxígeno. Estas bacterias, en el primer proceso, se llaman nitrosomas, que convierten en amonio y nitrógeno. Después tenemos el segundo proceso, que acá también son bacterias autótrofas, que en este caso se llaman nitrobacter, y su función es convertir el nitrito en nitrato. Los factores que afectan es el pH del suelo, que lo mejor es un pH neutro, entre 6.9 y 7.5. La aireación del suelo, como ya dijimos, es un proceso que requiere oxígeno, por lo tanto, mientras más poroso sea el suelo, mejor. La humedad del suelo, que, bueno, no debe ser con excesiva humedad o muy seco, debido a que en ninguno de estos casos se daría la nitrificación. Y la temperatura, que mientras mayor, o sea, una temperatura entre 27 grados, 30 será lo mejor. En temperaturas extremas ya no se produce la nitrificación. Siguiente. Bien, continuando con el proceso opuesto, tenemos la desnitrificación, que claramente es el proceso contrario al que acabamos de ver. Ahí está.
Es un proceso de reducción por el cual los iones nitritos se van degradando y van perdiendo moléculas de oxígeno hasta llegar a su forma de nitrógeno molecular y ya ser liberado al aire. En este caso, el oxígeno no es el principal aceptor, sino que son otras especies del suelo que ahorita vamos a mencionar. Y aquí, pues al contrario, se llevan a cabo con bacterias anaerobias, o sea, en ausencia de oxígeno. Los factores que afectan son casi lo mismo, o sea, el pH y la temperatura es casi igual que con la nitrificación. En este caso, pues se favorece con la ausencia de oxígeno, o se hace con suelos poco porosos y también con la presencia de residuos orgánicos carbanados, que estos proveen energía a los microorganismos para realizar este proceso de desnitrificación. Siguiente. Y ya, ahora nos queda el proceso de lixiviación, que es una de las maneras por las cuales se mueven los nitratos, que es pues, igual es un NOx. Y como este ion es un anión, no puede ser retenido por las arcillas, a diferencia de los cationes, por lo que las constantes lluvias favorecen el arrastre de este compuesto hacia estratos inferiores, donde no alcanzan las raíces, o sea, donde las plantas ya no pueden absorberlo, y por lo que se hace por lo que queda en exceso y ocurre las consecuencias que mi compañero Aramis mencionó anteriormente. Bueno, ahora lo cedo con mi compañero Héctor. Bueno, voy a hablar sobre los efectos de los NOx en las plantas. Bueno, entre los compuestos de los NOx, solo el dióxido de nitrógeno es tóxico para las plantas. A pequeñas concentraciones y largo tiempo de exposición, las plantas afectadas muestran necrosis y clorosis de color negro o marrón rojizo en las hojas. En las zonas urbanas se ha observado que la combinación de tanto dióxido de nitrógeno como dióxido de azufre a bajas concentraciones también es capaz de producir alteraciones en la vegetación. Siguiente. Exceso de NOx en las plantas. El peligro de las nitrosaminas, particularmente bajo fertilización deficiente en azufre y excesiva en nitratos, los vegetales pueden contener alto contenido de aminoácidos, como la asparigina. Cuando se combinan con nitrito presente en el organismo humano, se pueden formar nitrosaminas, compuestos carcinogénicos y mutagénicos que además pueden disminuir la reserva hepática de tocoferol y carótenos. Las nitrosaminas se forman por la combinación de tanto de dióxido de nitrógeno como aminas. El pH óptimo para la formación de esos compuestos es ácido, de 3.5 a 4. Se especula que en el ser humano, cuando se ingieren conjuntamente carne y sustancias con elevado contenido de nitrato. Siguiente. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Estudios sugieren posibles soluciones para reducir las emisiones de NOx al suelo, principalmente a través de diferentes formas del manejo de fertilizantes. Solo alrededor de la mitad de los fertilizantes nitrogenados aplicados a los cultivos es usado por la planta, pero los fertilizantes de liberación lenta que entregan nutrientes de una manera que se asemeja a la naturaleza han demostrado mejorar en gran medida la eficiencia del uso de nitrógeno de los cultivos, reduciendo las emisiones de nitrógeno al ambiente. La otra podría ser restaurar el carbono del suelo. Los programas de suelos saludables que restauran el carbono en el suelo también pueden ayudar a combatir el cambio climático y es probable que aumenten la retención de nutrientes y el ciclo de los cultivos. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues una puede ser mantener el suelo sembrado. El suelo descubierto oxida carbono, mientras que las plantas lo protegen. Las plantas verdes forman una barrera entre el aire y el suelo, alentando el proceso de emisión de carbono por microbios. La erosión por viento y agua también es un enemigo fundamental del carbono del suelo. Y sembrar plantas es la mejor protección contra la erosión, además que las plantas suelen añadir carbono por la fotosíntesis. La otra sería por minimizar la labranza. Originalmente al hacer la labranza, con toda la mezcla, al movimiento de hacer la labranza, permite que se pueda erosionar más fácil o que sea más vulnerable a esto. Hay evidencias que están siendo diseñadas actualmente para que productores orgánicos reduzcan la labranza. Hay quienes abren el suelo solo lo suficiente para que la semilla o plantula sea depositada y que lo cierren enseguida de nuevo. Para concluir, debemos ser más conscientes con el daño que pueden provocar principalmente los fertilizantes, y como no solo simplemente afectan a las plantas, sino a todo el ecosistema. Aún requieren obviamente más avances, pero por el momento hay que hacer lo necesario para cuidar el suelo, ya que esta es la base para que las plantas crezcan y la vida prospere. Igual, eso sería todo. Muchas gracias.
Aquí está la bibliografía. Y esto sería todo. Muchas gracias.